Muy bien, en esta segunda sesión de conceptos básicos de programación, vamos a ver acerca de ciertos conceptos que nos van a ser fundamentales para aprender y empezar a desarrollarnos en este campo de la programación y adentrarnos en este mundo. Una parte muy importante que debemos conocer y fundamental en todo lo que es la programación es saber qué es una variable. En términos técnicos, es un espacio de almacenamiento que está asociado a un nombre, al cual se puede acceder en cualquier instante y puede asumir distintos valores. Al igual que se ve en matemáticas con materias de álgebra, una variable es un espacio de almacenamiento al cual le puedes asignar ciertos valores. Por ejemplo, aquí tenemos en este diagrama a lo que vamos a llamar una variable llamada a. Si nosotros a esa variable le asumimos el número, le asignamos el número 5, para cuando nosotros volvamos a llamar, a comunicarnos con la variable a, esta nos va a comentar que tiene el número 5. Sin embargo, le podemos asignar otro valor como el número 2, como ahí se ve. Entonces, esta variable, este espacio de almacenamiento, deja de tener el número 5 y ahora tiene el número 2. Entonces, cuando se le vuelva a llamar a la misma variable, esta va a tener asociada a este espacio el número 2. De ahí viene que se llame el nombre variable, porque es algo que está en constante cambio, que tiene variación. Ahora bien, sabemos que es un espacio de almacenamiento, pero ¿acaso existen diferentes tipos de variables? Y efectivamente, como se puede ver en esta gráfica, hay muchos tipos de variables. Estas solo son unas cuantas. Aquí tenemos lo que son las variables de char, que son como caracteres. Quiere decir que si nosotros queremos pedir algún programa o tenemos que ingresar nuestro nombre, en mi caso me llamo David, entonces el espacio, el tipo de variable en el que voy a almacenar estos caracteres, estas letras, es en este tipo de variable de carácter. También existen las variables de int, que son las enteros, float, que son las que tienen número decimal, y double que tienen muchos números decimales. Cada uno de estos espacios tiene diferente capacidad. Como podemos observar, uno de carácter tiene 8 bits, uno de número entero 16 y así. ¿A qué nos referimos con los bits? Realmente el lenguaje de las computadoras es en su mayoría binario, es decir, se comunican a través de ceros y unos. Entonces es importante saber que un bit se refiere a un espacio de un dígito binario, es decir, a un 0 o a un 1. Y bien, un byte se compone de 8 bits. Entonces todo esto nos sirve para entender cómo funciona el almacenamiento en las computadoras. Por ejemplo, yo puedo decir que mi celular es de 64 gigabytes. Entonces es la capacidad de información que se puede almacenar en él. De igual manera, esto ocurre en la programación con las variables. Por ejemplo, en una variable tipo entero tenemos un tamaño de hasta 16 bits, es decir, 2 bytes. Y como cada bit es un espacio de un número binario, un 0 o un 1, si ustedes tienen acceso a una calculadora ahora mismo y elevan el número 2 elevado a la 16 potencia, van a obtener el valor de aproximadamente 65.536, que es precisamente el intervalo de valores que se mencionan a la derecha, de menos 32.768 a 32.767. Entonces, de esta manera podemos familiarizarnos un poco más acerca de cómo es que funciona el almacenamiento en estas variables y por qué es la capacidad que tienen en cada una de ellas. Ahora bien, estas variables pueden servir como para que nosotros las tengamos como salidas o como entradas. Aquí menciono un compilador en internet que se llama REPL.it. A este compilador pueden acceder gratuitamente, solamente se tienen que hacer una cuenta y es completamente gratis, en el cual pueden programar en una gran variedad de distintos lenguajes de programación. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo en el cual se tiene una salida en la cual se dice, hola, ¿cómo te llamas? Al lado izquierdo tenemos el código que se programa y a la derecha tenemos la consola, que es bien donde se ejecuta este código. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la salida output como se ve de comentario, en la cual se pregunta al usuario, hola, ¿cómo te llamas? Después se puede observar que asignamos a una variable el cual se llama nombre el input, que el input viene siendo la entrada de que nosotros le vamos a dar al sistema. Entonces, como se puede ver a la derecha en la consola, en ese momento yo ingresé el nombre David. Entonces, en ese momento la variable nombre ahora tiene de valor
mis caracteres, o sea, los caracteres del nombre David. Entonces, a la próxima que yo vuelva a llamar a esa función nombre, como se puede ver en el código de la izquierda, print hola más nombre más mucho gusto, se puede observar a la derecha que se imprime hola David, mucho gusto, que aquí precisamente tenemos este ejemplo de cómo se asocian estos nombres a ciertas variables. Ahora bien, todos sabemos que las computadoras realizan millones de operaciones por segundos y por minuto. En este caso tenemos ciertos ejemplos de cómo se representan estas operaciones a través de código. Como se puede observar a la izquierda, primero definimos a la variable a con el valor de 5 y a la variable b con el valor de 3. En este caso, como se puede ver a la izquierda en el código, a más b nos da como resultado 8 y a menos b nos da como resultado 2. En este caso, el símbolo de más y menos es exactamente igual que en las matemáticas. En cambio, con la multiplicación se utiliza el símbolo de asterisco y en la división se utiliza el símbolo de diagonal. Además de esto, tenemos un operador el cual se le conoce como módulo, el cual se expresa a través de un símbolo de porcentaje. El módulo básicamente lo que nos dice es el residuo de una operación. En este caso tenemos 5 módulo 3, 5 entre 3 nos da 1 y su residuo es 2, como se imprime a la derecha en la consola. Ahora bien, nos topamos con la pregunta, ¿distintos lenguajes de programación, acaso esos no es mucho problema? De hecho, no hay absolutamente ningún problema debido a que es la misma lógica la que se utiliza en absolutamente todas las computadoras y todos los programas. Lo único que cambia es la sintaxis, por lo cual si tú sabes programar en C++ y quieres aprender en Python, te puedes adaptar perfectamente en una semana, debido a que lo único que tienes que aprender es la sintaxis distinta, que bien la sintaxis viene siendo el cómo se le define o cómo se le llama a cada comando o a cada orden o cómo se definen ciertas cosas, pero la lógica es la misma. Nos vemos en el siguiente video.